En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Estamos en esta serie de creación y evolución. Vamos a abordar dos preguntas, que son de nuevas preguntas difíciles, que son muy usuales. Las han formulado entre muchas otras que han enviado. Una de ellas tiene que ver con la luz, el sol, las estrellas. Según la palabra de Dios, Dios creó los cielos y la tierra en el primer día de la primera semana de la creación. Así me dice Génesis 1:1. En el principio todo estaba oscuro, hasta que Dios dijo, recordemos, sea la luz, ahí en el versículo 3 de Génesis 1. Los siguientes días, los días 2 y 3, pues ahí se formaron los océanos, el firmamento, entiéndase la atmósfera, los continentes y las plantas. A medida que la tierra se preparaba para luego ser habitada. En el cuarto día es que Dios crea el sol, la luna y las estrellas. En el versículo 14. Que hay lumbrera en la expansión de los cielos. Uno de los propósitos era el alumbrar la tierra, como dice el versículo 15. Aquí viene entonces una pregunta. No olvidemos entonces la secuencia de los días de la creación. Sea la luz, versículo 3. Luego, en el versículo 14, en el cuarto día, Dios crea el sol. Bueno, la luna y las estrellas, centrémonos en el sol. ¿Qué acerca de ello? ¿Cómo así que había luz antes que el sol? Ahí todo se cae, Jimmy. Pregunta complicada. Hablando de las estrellas, pues se toca ahí algo. La estrella. Hoy usted y yo podemos ver las estrellas. ¿Por qué la podemos ver? Porque usted y yo lo que estamos viendo es la luz que emite la estrella. Y la luz se va transportando a una velocidad, que es la velocidad máxima, se llama, bueno, la denominamos C, la velocidad de la luz. Y se va moviendo y cuando llega a mi ojo, a mi retina, entonces yo veo la estrella. Pero verdaderamente lo que estoy viendo es la luz de esa estrella. Pero de allá para acá, a la velocidad de la luz, se demora unos millones de años en llegar, por la distancia. Asumiendo pues que la velocidad es constante. Bueno, asumamos que sí. ¿Cómo es posible entonces que yo pueda ver las estrellas hoy, cuando millones de años se demoran en llegar hasta acá? Como la vieron hombres, mujeres, como por ejemplo la vio Abraham. Y no han pasado los millones y millones de años. No. ¿Cómo entonces se ve? Ahí hay un problema entonces bíblico también. Vamos a ver brevemente este tema. Pero el tema de fondo aquí es el tema de la luz y el sol. Detengámonos aquí en lo que vemos de los versículos 3 a los versículos 14. Aquí estamos en el cuarto día de la creación. Pero esta luz provenía de una fuente muy particular. Era direccionada. Ahora vamos a ver. La luz. Miremos este escenario. Porque evidentemente la Tierra giraba, claro, debajo de ella, provocando periodos alternados pues, de luz y de oscuridad. ¿Cómo puede hacer esto cierto? Versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. La luz, ¿cómo se da? No solamente ya trata del sol, se trata de ver acerca de la rotación de la Tierra.
la rotación. Y claro, está también rotando, o sea, gira sobre su eje, pero también está revolucionando alrededor del Sol. Pero aquí, bueno, que ese es otro tema. Pero aquí está la Tierra. Y aquí entonces vemos una luz. Pero vemos aquí, si miramos detalladamente la palabra de Dios, vemos que provenía de una fuente muy particular. Ahora, también hemos visto cómo los evolucionistas, los ateos, los escépticos, han ridiculizado mucho todo este tema acerca de la creación bíblica aquí en este punto. ¿Cómo podía haber luz bañando la tierra antes de que se creara el sol? Obviamente, la Biblia debe estar equivocada. Pero como siempre, este aparente error nos impulsa a mirar más de cerca los datos que son importantes, tanto científicos como bíblicos. En realidad hay muchas fuentes de luz, no solamente el sol. Eso lo hemos descubierto, la ciencia lo ha hecho. También hay muchos tipos de luz, no solamente hay luz visible. Por ejemplo, la luz de onda corta, que incluye luz ultravioleta, por ejemplo, rayos X y otros. Cuando él quiere mostrar algo, ¿qué le hacen? Seguramente lo rodean de un ambiente oscuro, con unas condiciones específicas para que uno pueda ver este tipo de luz ultravioleta. Uno no lo ve. Los rayos UVB, bueno, los rayos UVA, en fin, yo no los veo, pero me están afectando. Hay otros que vemos ahí. La luz de onda larga incluye luz infrarroja, las ondas de radio, etc. Pero ustedes y yo no las vemos tampoco. Pero existen. Ahora, la luz se produce también por fricción. Por ejemplo, el fuego, desde el punto de vista inclusive primitivo. También se produce por numerosas reacciones químicas, eso lo saben muy bien los químicos. Así como, por ejemplo, reacciones nucleares, de lo que llamamos de la fisión, pero también de la fusión atómica, que es lo que creemos que ocurre, por cierto, en el Sol. Pero bueno, pero Dios tenía aquí, la verdad, a su alcance, muchas opciones para lograr sus propósitos. La luz no requiere automáticamente el sol. Eso nosotros hoy lo sabemos. Además tenemos aquí unos datos importantes. Por las palabras originales, el hebreo, que se utiliza en el relato de la creación. Cuando Dios creó luz en el versículo 3, recordemos, hágase la luz, la palabra usada aquí, la que se emplea, implica o connota la presencia de luz solamente. Mientras que la palabra que está usada para luces en el cuarto día se traduce mejor como portadores de luz o fuentes de luz permanente. Hay una diferencia, miren que no es lo mismo. Por eso es importante mirar los detalles. Y entonces aquí ya nos vamos dando cuenta de qué es lo que está empleando, qué es lo que se está usando. Y en este cuarto nuevamente es portador de luz. Verdaderamente eso es, por ejemplo, el sol. Es un portador de luz. Más que luz, es portador de luz. Es una fuente de luz. Y es una fuente de luz permanente. A diferencia de aquel término del versículo 3, que implica solamente luz. Nada más. Y aquí lo vemos. Ahora, muchos hablan acerca, por cierto, de la luz de las estrellas. Y aquí hay muchos creacionistas que dicen que, que aquellas estrellas creadas por Dios, parte del universo en el día cuarto, llegaría a la Tierra en 2 días. O sea, no olvidemos que la luz de las estrellas, aquellas que fueron creadas en el cuarto día, llegarían al hombre máximo en un periodo de tiempo de 2 días, porque el hombre fue creado en el 6.º día. Entonces solo se demoraría 2 días. Yo la verdad no creo esa teoría. Que es una teoría que algunos creacionistas también han formulado. Yo no lo creo. 2 días. Bueno, Dios puede hacer que en 2 días la luz llegue aquí a la Tierra. Pero aquí hay algo fundamental, algo principal que tiene que obedecer, porque aquí vamos a responder a esta inquietud.
¿A causa de quién es la creación? O reformulo la pregunta, ¿para quién fue la creación? ¿Quién es el centro de ella? Bueno, Dios obviamente es el centro de mi vida, el centro de todo, pero Dios hizo la creación. Claro, Él lo hizo para mi provecho, para mi disfrute, para mi deleite. Por lo tanto, ¿quién se deleitaría de ello? Sería el hombre. Pero ¿cómo se va a deleitar el hombre con las estrellas cuando ni siquiera las puede ver? Y las estrellas cantan la gloria de Dios. Ellas cuentan la gloria de Dios. Ellas dan testimonio de la gloria de Dios. Esas son las estrellas. Además que también para ellas son creadas. Ellas también. Pero yo cómo voy a poder vislumbrar el testimonio de Dios si no lo veo. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque yo no lo veo. Entonces Dios me habla acerca de, sí, las estrellas cantan tu gloria. Listo. Como dice el salmista, como dice la palabra de Dios. ¿Cuáles estrellas? Yo no las veo. Solamente hay una manera. ¿A ustedes les parece muy difícil que si Dios creó las estrellas, será para Él muy difícil crear de una vez la luz, incorporar las estrellas en el trayecto entre la estrella y la Tierra? ¿Les parece que es muy difícil? Si Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que ellos hay, no, le queda muy difícil crear la luz. Una luz incorporada quiere decir que cuando creó la estrella, Dios también creó, aquí está la estrella, Dios también creó aquella luz de tal manera que llegue a mi retina. Pero aquella luz que sería permanente también de las estrellas. Bueno, hablo esto en todo el contexto porque el Sol, por supuesto, es una estrella. Ahora, también volviendo al tema de la luz, el tema del Sol, no olvidemos la luz simplemente, que es el versículo 3, y aquella luz permanente, que es la que encontramos cuando es creado el Sol y las estrellas, que en la semana de creación fue un momento excepcionalmente milagroso. Y aquí tenemos también razón para creer, para pensar que en ese tiempo puede haber tenido lugar leyes naturales que hoy no conocemos, o que en su momento fueron vigentes y hoy no. Pero aquí hay algo también de fondo. ¿Qué dice Juan? En 1 Juan 1:5. ¿Saben lo que dice? Dios es luz. Nos damos cuenta que Dios es luz. Él es el autor. Él es el autor de la luz porque Él es luz. Él mismo, por lo tanto, no requiere necesariamente una fuente natural externa. Por cierto, para aquellos semicreacionistas, o sea, que creen en la evolución teísta, esto lo tocamos ayer, que afirman que los días de Génesis 1 deben haber sido largos periodos de tiempo sobre un problema más serio. ¿Saben cuál es? Con respecto a este tema de la luz. Es que Génesis enseña claramente que las plantas aparecen en el tercer día, tal como lo enseñamos ahora. Y el sol aparece en el cuarto día. Plantas en el tercero, sol en el cuarto. Pero recordemos que lo uno de lo otro está separado por cientos de millones y millones y millones, se me acabó la respiración, de años. Pero las plantas necesitan luz solar para la fotosíntesis y no pueden esperar en la oscuridad durante millones y millones y millones y millones de años porque se mueren. Entonces ahí también un problema grave, muy grave, para aquellos semicreacionistas. Si los días fueran largos, como exigen los críticos de una semana en la creación literal, pues las plantas no sobreviven. Pero aquí vemos cuánto mejor y cuánto más satisfactorio es aceptar la palabra Dios tal como está. Porque no es necesario que el pensamiento científico moderno o pseudo pensamiento científico moderno lo comprenda y lo explique completamente. No, no es necesario, de ninguna manera. Hablemos acerca de otro tema, el tema de la esposa de Caín. Bueno, vamos a ver si lo podemos hablar. Este tema es un tema fascinante, mi concepto. Hay una película que pues, se llama Contacto, donde actuó una actriz, Jodie Foster. Bueno, se ganó premios, todos los premios posibles, el premio Oscar y demás. Resulta que Jodie Foster es una joven mujer, bueno, es una mujer
que le pregunta a un líder cristiano, a su líder cristiano, donde ella se congregaba, explíqueme acerca del esposo de Caín. ¿Cómo es posible que Caín haya tenido mujer? No es posible que él haya tenido mujer, porque pues él es hijo de Adán, él es hijo de Eva, con quien se casó. No era posible casarse en ese momento, se casaron entre hermanos. Eso crea cualquier cantidad de problemas de carácter genético. Resulta que eso no funciona así. Y luego llegó para otra tierra, encontró allá otro pueblo. Ese pueblo donde salió. Si Adán fue el primer hombre, Eva fue la primer mujer. Cuando la Biblia habla acerca de que Caín debió haber huido, porque entonces lo podrían matar, lo podrían buscar por lo que él hizo con su hermano. Entonces, ¿quién lo podía matar a él? Bueno, en fin, tantas preguntas que hay. Entonces, como no le responde a Jodie Foster, ella decide apartarse de Dios y decide no creer. ¿No? Pues maravilloso. Esa es la famosa película Contacto. Ahora, vamos a partir de 2 puntos importantes aquí. El primero de ellos es que todos nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Y el segundo es que solo los descendientes de Adán y Eva somos aquellos los cuales eventualmente podemos salvarnos. Son 2 puntos. El primero, todos los humanos son descendientes de Adán y Eva. En Génesis 4:1 nos dice, y conoció a Adán a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón por parte del Señor, y volvió a dar a luz a su hermano Abel. Bueno, vamos a tratar de ir avanzando. Ya vemos en Génesis 5:3 que Adán vivió 130 años y engendró a su hijo, a un hijo de semejanza. A imagen suya lo creó y llamó su nombre Set. Porque esta fecha es importante. Recordemos que Caín mata a Abel. Y entonces, ¿qué sucede? Y aquí vemos que él tiene un hijo. Hay ciertos detalles sobre estos 3 hijos nacidos de Adán y Eva. Génesis 3:20 nos dice que Adán llamó el nombre de su esposa Eva porque era la madre de todos los vivientes. Por tanto, todos los seres humanos somos descendientes de la primera mujer, de Eva. No había otra mujer, solo estaba Eva. Pablo nos dice en 1 Corintios 15:45 que el primer hombre fue Adán y que fue hecho un hombre viviente. No había otros hombres, solamente él. Bueno, ahí tenemos muchos relatos que decir. Todos nosotros como humanos estamos relacionados porque todos nosotros venimos del primer hombre, que es Adán, y la primera mujer, que es Eva. Ahora, aquí también los cristianos debemos poder explicar cómo los hijos de Adán y Eva podían casarse y tener hijos para propagar toda la raza humana. Por lo tanto, debemos nosotros responder las preguntas sobre la esposa de Caín. Recordemos, a los 130 años nació el tercer hijo de Adán y de Eva. Y no olvidemos que eso ocurrió seguidamente a lo que ocurrió con Caín al matar a su hermano. Entonces tenemos una referencia ahí de 130 años. No lo olvidemos. Que era la edad de Adán. Y la edad de Adán es la de la creación. Es algo importante. Pero también Génesis 5:4 nos dice que Adán y Eva engendraron hijos e hijas. Muchos hijos y muchas hijas. Solamente conocemos estos 3. Bueno, obviamente Abel murió. Pero muchos hijos e hijas. Por lo tanto, los hermanos pues deben tener hermanas y demás. Y los hermanos y las hermanas se casaban al principio. ¿Cómo puede ser posible? Aquí hay que recordar que la ley que prohibía este tipo de matrimonios mixtos cercanos se dio únicamente a partir de la ley de Moisés. Levítico 18:6, ninguno de ustedes se acercará a ningún pariente cercano. Esto es un ejemplo, nada más. Eso vendría únicamente con Moisés. Solamente lo podemos abordar desde diferentes ángulos, pero vamos a verlo desde el punto de vista genético hoy en día. Miren que esto tiene un sentido genético extraordinario. Originalmente no había nada de malo en el matrimonio entre hermanos, digámoslo así. Porque si usted lo piensa bien, es la única manera de poblar el mundo, comenzando con un solo par, que es Adán y Eva. Pero también nosotros observamos que mucho más adelante Abraham, ¿con quién se casó? ¿Quién era Sara?
Sarai. ¿Quién era Sara? Era su media hermana. Y él no tuvo la condenación de Dios. Esto después fue prohibido, después, lo aclaro, a partir de Moisés. Pero además, recordemos que Adán y Eva fueron creados, digamos, perfectos. O sea, sus genes habrían sido perfectos, no como los de hoy. La maldición recaería sobre la creación y sobre el hombre a partir del momento en el cual el hombre cayó. El hombre y la mujer cayeron. De manera que sus descendientes no habrían tenido muchos errores genéticos. Estos errores se llaman mutaciones. Ya hemos hablado de mutaciones. Mutaciones dañinas. Las mutaciones dañinas, ¿qué ocurre? Se acumulan solo después de un largo periodo de tiempo, no de manera inmediata. Entonces, los hermanos y hermanas, que son los hijos de Adán y Eva, podrían haberse casado y no tener problemas de deformidad en su descendencia, sin ningún problema. En lo más mínimo, sus genes eran perfectos, no había mutaciones todavía. Como hoy sí podría suceder. Si esos parientes cercanos se casan y tuvieran hijos, ahí sí hay una probabilidad muy alta de que eso ocurra. Esto se debe a que hoy en día los seres humanos ya heredamos demasiados errores genéticos. Porque hay mutaciones por allá atrás. Lo recibo allí en mis genes, por cierto. Eso fue a partir de Adán. Solo después de muchas mutaciones, muchos errores genéticos son aquellos los cuales ya entonces se van llevando a cabo, se van trasladando de una generación a otra. Esto puede ocasionar muchos problemas. Cuando hablamos de ese tema, ¿no? Cuando los pares coinciden. Entonces, los pares de acá, de mi papá, de mi mamá, y es mucho más probable pues en matrimonios que están mucho más cerca. Algunas personas, sin embargo, dicen que debe haber habido otras personas además de Adán y Eva, porque Caín fue a la tierra de Nod, me dice, y encontró a su esposa. Entonces, desde el punto de vista genético, no hay ningún problema, en lo más mínimo. Esa es una respuesta fundamental, esa es una claridad. Pero continuemos. Él fue a la tierra de Nod y encontró ahí a su esposa. Y conoció a su esposa. Bueno, ahí hay que mirar de cerca este pase bíblico. Encontró, es lo que hoy seguramente algunas versiones dicen. Conoció a su esposa. No olvidemos que el término conocer en la Biblia también quiere decir, hablemoslo claro, tener intimidad. Hablemoslo más claro, si en este momento no lo está. O sea, ahí conoció una mujer. O sea, tuvo relaciones sexuales con una mujer. Se casó, en otras palabras, con una mujer. Hablemoslo de esta manera. Es una manera de verlo. Y es perfectamente válida. La palabra de Dios habla claro, que solamente había una mujer y un hombre, del cual todos ustedes y yo, nosotros venimos. Pero, claro, esto no explica cómo había tanta gente allí. Pero aquí está la explicación. Ya vimos una parte de ella, por cierto, sin darnos cuenta. Y es que los hombres y mujeres vivían cientos de años allá atrás. A partir de la creación, en los primeros años y primeros siglos de creación. La población crece muy rápidamente y Caín tuvo mucho tiempo para casarse con una sobrina, con una hermana, con lo que sea, para mudarse a Nod y para construir una ciudad para sus propios descendientes y para otros, porque ahí me dice que él allá construyó una ciudad para su descendencia. Pero no olvidemos también algo. Cuando nace el tercer hijo de Adán, Adán tiene 130 años. Pero también sabemos, recordemos, en el 5:4, él tuvo muchos hijos e hijas. No me dice cuánto. Posiblemente fue mucho antes. Lo que sabemos es que tuvieron un hijo. Y para Eva fue muy importante por aquel que había muerto, aquel que mató a Caín.
muchas mujeres piensan eso hoy mismo en su psicología, pierden un hijo y quieren tener otro hijo por la pérdida que tuvieron. Eso ocurre hoy en día también. ¿Y por qué? Pues porque ustedes son descendientes de Eva, piensan igual a Eva. Pero tuvo ya muchos hijos desde antes, muchos hijos y muchas hijas también. Pudo haberlas tenido desde antes. Claro que sí. O sea, muchos hermanos y hermanas, estas pueden haber tenido. Y entonces pueden haber tenido 12 hijas y si hubo el traslado, hay tiempo suficiente para que al lugar, a un lugar llamado Nod, allá habían llegado ya descendientes de Adán y Eva, por supuesto todos ellos más jóvenes que Caín, y ahí estuvo, y allá llegó a la ciudad de Nod. Todo esto tiene explicación. Pero acá hay un tema que también debemos abordar. Abordamos hoy el primer tema, frente a esta explicación de Adán y Eva, frente a esto que concierne a la mujer de Caín. Hemos visto que todos descendemos de Adán y Eva. Ahí hemos visto una explicación que es perfectamente probable y que hacen posible que el relato bíblico precisamente se ajuste a lo razonable, a lo lógico, a lo entendido, a lo numérico, a lo cronológico, especialmente a lo genético. Genéticamente es 100% viable. Esto vendría después, no olvidemos, esta prohibición. Hasta es interesante. Bueno, la prohibición tiene un sentido seguramente desde el punto de vista doctrinal, pero también lo tiene desde el punto de vista genético. Bien interesante, ahí lo vemos. El día de mañana vamos a abordar un segundo punto dentro de lo que compete todo este tema de la descendencia, o mejor, la esposa de Caín. Solo los descendientes de Adán y Eva pueden salvarse. ¿Esto de qué se trata? Lo abordaremos mañana en nuestro espacio de aquí de Creación y Evolución, en esta serie y en nuestro programa Abre los Cielos. Acérquenos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, te damos gracias por este día. Y esta noche ahora nos acercamos en gratitud a ti. Señor, Dios, cuando me acerco a tu palabra, cuán sabio eres tú, Señor. Y reconozco, Dios, que todo está allí. Como decía Job, hay cosas a las cuales yo hablo sin entender, hablo sin comprender. Pero Dios, gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es clara para mi vida. Tu palabra es mi deleite. Y cada día yo quiero aprender más y más de ti. Ahora, que el Dios de la creación los bendiga en esta noche. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana vamos a continuar con este tema. Vamos a seguir profundizando en esta pregunta. La mujer de Caín, ¿cómo pudo haberlo hecho? Bueno, ya sabemos, genéticamente es posible, desde el punto de vista demográfico, cronológico, todo es posible. Pero aquí hay un punto importante. Él se fue a la ciudad de Nod. Bueno, pudimos haber tenido civilizaciones distintas a la descendencia de Adán y Eva. ¿Eso es posible desde el punto de vista bíblico? Vamos a verlo el día de mañana. Aquí los espero. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.